Gastón Glock forjó la legendaria Glock 17, jamás imaginó que revolucionaría la historia de las pistolas semiautomáticas, pero así fue. El genio austriaco creó un ícono de confiabilidad, seguridad, durabilidad, precisión y potencia. Desde su debut en los años 80, la familia Glock ha evolucionado sin cesar. Aunque a simple vista parezcan similares, déjame decirte que hay muchas diferencias. Para que te des una mejor idea, hasta la fecha han existido unas 50 variantes de las distintas generaciones de las pistolas Glock, algunas descontinuadas y otras aún siendo fabricadas, por lo que puede ser un tanto abrumador tratar de conocer todas las variantes y generaciones que existen. En el video de hoy nos adentraremos en esta asombrosa genealogía de innovación armamentística. Descubriremos las variantes más exitosas y exóticas que han cautivado a los apasionados como tú y yo. Prepárate para sumergirte en este fascinante mundo y develar secretos de estas armas leyenda. Te habla Jorge Rojas, bienvenido a Armapedia. Imagina una línea temporal que se extiende ante tus ojos, trazando el increíble viaje de Glock a lo largo de los años. En el inicio de este épico recorrido se alza la imponente Glock 17 generación 1 de 9 milímetros. Nacida en el año 1982, este prodigio fue concebido para el ejército austriaco, pero pronto deslumbraría a innumerables agencias, fuerzas armadas y policías en todos los rincones del planeta. Generación 1. La primera generación de Glock se puede enmarcar entre 1982 y 1987 e incluye a los modelos Glock 17, Glock 19, Glock 20 y Glock 21. Estas armas fueron diseñadas con la mente puesta en el mercado policial y militar. Como te adelanté, la Glock 17 fue la primera de todas y marcó el horizonte para el resto de las corporaciones. Con un cuerpo construido en polímero de alta resistencia, la típica corredera de acero y el exclusivo sistema de seguridad Safe Action que caracteriza a Glock. La Glock 17 tuvo un éxito enorme en el mercado militar y policial, como resultado de una gran campaña de prensa que incluyó demostraciones en agencias policiales norteamericanas, donde se puso especial atención en mostrarles su sistema Safe Action, el cual era revolucionario para la época. Las Glock se lanzaron desde helicópteros, se congelaron en hielo, se sumergieron en barro y se enterraron en arena, y tras todas las pruebas de tortura, las Glock funcionaron a la perfección. A los jefes de policía les gustó la pistola, pero necesitaban una más compacta para agentes de paisano y detectives. Y la Glock 19 se fabricó acortando la empuñadura y el cargador. Los tiradores de competición empezaron a demandar una pistola Glock propia, por lo que se acopló un conjunto de cañón y corredera más largo al armazón de la Glock 17 y se denominó Glock 17L. Este modelo también tenía un gatillo más ligero y un retén del cargador más largo. Una de las grandes ventajas de las pistolas generación 1 era su peso realmente liviano. Gracias al uso de polímeros, la reducción de masa era considerable, lo que resultó en armas más fáciles de maniobrar y transportar. Pero como es de esperar, la generación 1 también tenía sus limitaciones. Una de las más importantes era que los modelos eran muy poco personalizables. No había demasiados accesorios disponibles, lo que limitaba su versatilidad y su utilidad con fines tácticos. Recuerda que a los operadores especiales les gusta tener control de cada detalle de su armamento, y eso solo es posible en armas altamente adaptables o modulares. El problema es que las Glock de generación 1 no tenían un riel Picatinny integrado, por lo que utilizar linternas, punteros láser o miras era un auténtico fastidio. En la actualidad, las armas de la primera generación de Glock son auténticas joyas de colección. Generación 2. Ahora pasamos a la segunda generación de Glock, la cual se enmarca entre 1988 y 1997 e incluye los modelos Glock 17, Glock 19, Glock 20 y Glock 21. Estas actualizaciones en cada uno de estos modelos buscaban solucionar las limitaciones de esa legendaria primera generación. Una adición muy interesante fue un botón de liberación que permite desarmar fácilmente el arma en pocos movimientos. Dentro se incorporó un resorte de retroceso doble, lo que mejoraba exponencialmente la experiencia al disparar una Glock. Por supuesto, la empresa tomó nota de la demanda popular y la generación 2 ofreció muchas posibilidades de personalización gracias a la incorporación de un riel en el arma para montar todo tipo de accesorios, miras, linternas, punteros láser, etc. En la generación 2, Glock también introdujo más opciones de calibres. En aquel entonces, el cartucho .40 Smith & Wesson había ganado popularidad entre las agencias de policía de todo el mundo, así que la empresa presentó la Glock 22 de tamaño completo y la Glock 23 compacta para disparar esta munición. Por su parte, la Glock 24 era prácticamente idéntica a la Glock 17L, pero podía disparar cartuchos .40 Smith & Wesson. Por último, y para ganar en el mercado de los tiradores que preferían munición .357 SIG, se presentaron las Glock 31 y Glock 32, de tamaño completo y compacta respectivamente.
Fue también en esta generación que se incorporó la letra C en la corredera para señalar que el arma incorporaba cortes que reducían el retroceso y la elevación del cañón. Pero pese a estas actualizaciones, la generación 2 de pistolas Glock continuaba presentando algunos problemas, entre ellos la falta de una textura antideslizante en la empuñadura. Muchos usuarios afirmaban que esta generación era un tanto incómoda y difícil de sostener firmemente, sobre todo en condiciones atmosféricas difíciles o a personas con manos sudorosas. Los tiradores con manos pequeñas también reportaron que era un arma difícil de controlar debido al diseño del guardamontes y la empuñadura. Hoy en día ya no se fabrican armas de la generación 2 de Glock. Generación 3. Pasó el tiempo y muchas personas cada vez prestaban más atención a las pistolas Glock. Los críticos iban acallando, pero eso no era suficiente, así que Glock sacó su tercera generación. La tercera generación de Glock incorpora los modelos 22, 23, 31, 32 y 36, por lo que podemos enmarcarlas entre los años 1998 a 2009. En primer lugar, todas las pistolas Glock de esta generación contaban con una empuñadura texturizada que mejoraba exponencialmente la experiencia de los tiradores. Durante esta etapa, Glock también experimentó modificando los surcos para dedos en la parte delantera. Además, se rediseñó por completo el guardamontes, permitiendo que usuarios con manos pequeñas y grandes pudieran manipularlas cómodamente. Así fue que también surgieron modelos de transición como la Glock 19C, Glock 20C, Glock 21C, entre otras variantes que incorporaban la nueva tecnología a modelos más antiguos. Esta nueva etapa en la historia de la empresa hizo foco en las cualidades de personalización, pues cada vez había más opciones. La tercera generación volvió a incorporar un riel que permite montar luces, punteros, miras y básicamente cualquier accesorio que tú prefieras. Pero, ¿de qué sirven esos juguetitos si la pistola no da en el blanco? Teniendo eso en mente, Glock también trabajó en el cañón de sus armas, dando como resultado un diseño que propiciaba una trayectoria de cartucho completamente recta. Básicamente lo afinaron. Otra incorporación interesante fue la variante Short Frame para algunos modelos. Se trataba básicamente de versiones compactas con una distancia de gatillo acortado, especialmente pensado para tiradores con manos pequeñas, como mujeres que la querían para defensa personal o de su hogar. Los modelos SF incluyeron a la Glock 20 de 10 mm y la Glock 21 SF en .45 ACP. Y ya que hablamos de este último cartucho, vale la pena destacar a uno de los modelos más osados de la marca, la Glock 36 calibre .45 ACP. Fue descrita por la empresa como una versión refinada de la Glock 30, ocupando un cargador de una sola hilera que le da una capacidad de 7 rondas. Sin embargo, las pistolas Glock de tercera generación seguían teniendo algunas desventajas. Una de las principales desventajas era su mayor peso. Las pistolas Glock de tercera generación eran ligeramente más pesadas que las de segunda generación. La generación 3 de Glock fue tal vez la más experimental, ya que en 2002 incluso presentaron un calibre de diseño propio, el .45 CAP. CAP por sus siglas Glock Automatic Pistol. Este se diseñó para conseguir un poder de parada similar al .45 ACP, pero con un cartucho más corto para cargadores de gran capacidad sin que la empuñadura de las armas resultase demasiado grande. Generación 4. La cuarta generación fue presentada en el SHOT Show del año 2010. Además de los modelos históricos como la Glock 17, Glock 19 o Glock 20, se incorporaron las Glock 34, Glock 35, Glock 41, Glock 42 y Glock 43, todas en modelo generación 4. Este fue uno de los cambios más importantes en la historia de la compañía. Fue la introducción de un nuevo armazón que propició mayor comodidad al disparar y mejor control de la pistola. Otra presentación importante fue el sistema GMBS o Glock Modular Backstrap System, un sistema de correas traseras intercambiables que ampliaron notablemente la capacidad de personalización de las pistolas. En líneas generales, la generación 4 mantiene todos los cambios estructurales realizados desde los años 80, pero con una textura de empuñadura menos agresiva para la mano del tirador. Las pistolas de esta generación cuentan con un agarre de cargador reversible, el clásico sistema dual del muelle recuperador y un nuevo gatillo más suave que permite un disparo más efectivo y preciso. Los modelos de la generación 4 son fáciles de identificar ya que tienen un Gen 4 estampado en la parte izquierda de la corredera, así que es imposible confundir estas armas con versiones previas. De esta cuarta generación en adelante ya todas llevan especificada su generación en esa misma zona. Algunos de los modelos destacados que fueron introducidos en este periodo son la Glock 30S, Glock 41 generación 4, Glock 42 y Glock 43. La 30S es un híbrido que combina el armazón de la Glock 30 SF con la corredera Ultra Slim de la Glock 36. Esto para crear un arma increíblemente compacta y apta para la portación oculta o concealed carry, como se denomina en inglés.
Por otra parte, la Glock 42 recibió muchísimas mejoras en la empuñadura, el cargador y una pequeña extensión en su armazón. Además, emplea un sistema de recámara bloqueada, algo poco usual en las pistolas calibre .380 ACP. Sin embargo, las pistolas Glock de cuarta generación seguían teniendo algunas mínimas desventajas. Una de las principales desventajas era el aumento del costo. Las pistolas Glock de cuarta generación eran más caras que las de generaciones anteriores, lo que las hacía menos accesibles para algunos usuarios. En 2015 y previo al lanzamiento de su quinta generación, Glock presentó sus pistolas en configuración MOS o Modular Optic System, las cuales cuentan con correderas que cuentan con monturas que aceptan una variedad de miras reflex y de punto rojo. Generación 5. Para muchos, incluyéndome, la quinta generación de Glock ha producido las mejores pistolas en la historia de la empresa. La quinta generación fue el hito de más de 35 años de conocer a sus usuarios y escucharlos para entregarles un arma tan compleja pero simple a la vez que la hace casi perfecta. Y es que de verdad, es difícil encontrarle un error o falta de equilibrio a esta arma. Tal vez algunos tiradores exigentes puedan compararla con otras pistolas, pero al final ese es un tema de preferencias y gustos. Nada tiene que ver en que las Glock de la generación 5 sean armas deficientes. La quinta generación de Glock fue presentada en el año 2017 y hasta el presente se sigue produciendo. Uno de sus estándares es el Glock Marksman Barrel, un sistema de cañones con estriado poligonal similar al empleado en los rifles de alta precisión, aunque solo los tiradores osados que disparan su Glock a cientos de metros del blanco han notado esa mejora. Otro cambio es un pequeño aumento en el tamaño del armazón y las correderas, con un incremento de 2.5 milímetros en el ancho de las pistolas. El sistema de gatillado también fue mejorado, aumentando la precisión necesaria para disparar, algo que muchos tiradores han apreciado. Prácticamente todas las armas generación 5 incorporan el sistema MOS, siendo la Glock 47 la más extraña de todas, ya que solo puede ser utilizada por la policía fronteriza de Estados Unidos. El único problema de la generación 5 es que por el momento no tiene oferta en todos los calibres, estando solo disponibles armas en 9 mm, 10 mm y .40 Smith & Wesson, aunque el tiempo se encargará de solucionar este inconveniente tarde o temprano. Ahora que ya hemos visto las diferentes generaciones de Glock y cómo estas fueron cambiando en detalles menores, mayores, calibres y demás, es hora de mostrarte algunos modelos de diferentes generaciones que me han parecido bastante interesantes. Algunos tal vez ya los conocías, otros no, pero es un vistazo para que veas lo increíble que es esta compañía. La Glock 18 es una variante de disparo selectivo de la Glock 17 que se fabricó por primera vez en 1986. La Glock 18 se desarrolló a petición de la letal unidad antiterror austríaca Eco Cobra y se diseñó para probar los componentes de Glock en condiciones de alto estrés. La pistola tiene un selector de control de disparo de tipo palanca en la parte posterior izquierda de la corredera que permite el disparo totalmente automático o semiautomático. La Glock 18 utiliza normalmente un cargador extendido de 33 cartuchos. Esta Glock 18 solo está disponible para organizaciones militares, policiales y gubernamentales. Glock 19X. La Glock 19X, nacida de la competición XM17 Modular Handgun System del ejército estadounidense, es una verdadera joya. Combina la corredera de la Glock 19 con el armazón de la Glock 17 en un cautivador color coyote. Además, cuenta con un lazo para cordón y un reborde delantero en el hueco del cargador, perfectos para cambios rápidos con guantes puestos. Esta maravilla viene equipada con miras nocturnas y se acompaña de cargadores en color coyote con capacidades de 17 y 19 cartuchos. Desde su lanzamiento ha batido récords de ventas, superando las 100,000 unidades vendidas en tan solo 6 meses. Un logro impresionante. He tenido el privilegio de sostener esta arma varias veces en mis manos y sinceramente es asombrosa. Aunque no se adapte a todos los tamaños de mano y gustos, en mi opinión, la Glock 19X es una obra maestra que conquistó el exigente concurso militar multimillonario. Los resultados hablan por sí mismos. Un éxito rotundo en ventas. Glock 46. Versión compacta de la Glock 19, la Glock 46 fue diseñada para su uso por las fuerzas del orden en Alemania. Puede desmontarse sin apretar el gatillo y cuenta con un seguro de caída mejorado para cumplir las directrices técnicas alemanas para pistolas de servicio. Estos alemanes solicitan perfección y seguridad y es justo lo que les dio Glock. El estado de Sajonia-Anhalt fue el primero en utilizar la Glock 46 TR como arma reglamentaria y dotó a más de 6.400 agentes con 8.600 pistolas nuevas en el año 2021. Glock 25. La Glock 25 en calibre .380 ACP es un arma formidable para la defensa del hogar. Aunque no es muy popular a nivel mundial, hay un país en particular donde brilla intensamente: México. Incluso para los estadounidenses, dueños de casi todas las armas del mundo, escuchar sobre la existencia de una Glock 25 en .380 ACP les resulta confuso, porque no existe tal cual en Estados Unidos.
Lo que existe ahí es una versión casi idéntica con el nombre de Glock 42. La diferencia salta a la vista cuando comparamos las fotos. La Glock 25 producida en Austria y vendida en la DECAM en México es de tamaño completo, similar a